Seguimos con el sistema esquelético. ¿Ok? Vamos con el tema número 3. Vamos a ver las divisiones del sistema esquelético. Nuestro esqueleto lo podemos dividir en esqueleto axial y esqueleto apendicular. El esqueleto axial está formado por 80 huesos y es el que se dispone en el eje longitudinal del cuerpo. Como podemos ver aquí en la imagen, si siguen el cursor, vemos que el esqueleto axial es el que compone toda la parte central de nuestro cuerpo. Lo que es cabeza, formado por cráneo y cara, el hueso hioides, huesecillos del oído, toda nuestra columna vertebral y tórax, que incluye esternón y costillas, dando un total de 80 huesos. Por su parte, el esqueleto apendicular está formado por 126 huesos y está constituido por los miembros superiores e inferiores y las cinturas que los unen al esqueleto axial. Cuando hablo de cinturas, no se vayan a lo que coloquialmente se conoce como, lo que coloquialmente nombramos como cintura. Cinturas a nivel anatómico se conocen como la cintura escapular y la cintura pélvica, que son, como les digo, la formación, la unión de los miembros, tanto superiores como inferiores, con el esqueleto axial. O sea, la unión de esqueleto apendicular a esqueleto axial se conoce como cinturas. Entonces tenemos la cintura escapular, que es la parte de arriba, y la cintura pélvica, que es la parte de abajo. En los tipos de huesos tenemos huesos largos, que son huesos en donde predomina la longitud sobre el ancho. Son ligeramente curvados para que brinden un poco más de resistencia. Poseen, como ya lo vimos en la clase anterior, diáfisis y epífisis y todas las partes que ya vimos en la clase anterior. Combinan parte de tejido óseo compacto con parte de tejido óseo esponjoso. Y como ejemplo tenemos huesos como el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, cúbito, radio y las falanges. Entonces ven, son huesos donde la longitud predomina sobre el ancho. Los huesos cortos son de forma cúbica, algunos semejan como un cuadrado, son casi iguales en su longitud que en su ancho. Están constituidos por tejido óseo esponjoso, excepto en su superficie, y se encuentran principalmente formando el carpo, que son los huesos de la mano, la base de la mano, y los huesos del tarso, que son la base del pie. Otros tipos de huesos son los huesos planos, son huesos delgados, formados por tejido óseo esponjoso, excepto en su superficie. Digamos que la superficie de todos los huesos es una superficie dura, es una superficie compacta, pero en este tipo de huesos la parte interna está formada por tejido esponjoso. Recuerden que hablamos sobre el tejido esponjoso y compacto dependiendo de la dureza y dependiendo de los espacios que hay entre las trabéculas que forman el hueso. Como ejemplo de huesos planos encontramos los huesos que conforman el cráneo, el esternón, las costillas y las escápulas. También tenemos huesos irregulares que tienen una forma compleja. En este tipo de huesos ninguna dimensión predomina sobre la otra. No se puede decir que son más largos que anchos o más gruesos que largos. Tienen una forma muy irregular, muy compleja. Presentan una distribución de tejido compacto y óseo variado. Y como ejemplo tenemos las vértebras, los huesos coxales y el hueso calcáneo. Por último tenemos los huesos sesamoideos. Son huesos que se desarrollan en los tendones que se someten a una fricción alta o una tensión o estrés mecánico alto. Este número es variable de persona a persona. No todas las personas tienen la misma cantidad de huesos sesamoideos. En general miden pocos milímetros, son huesecitos muy pequeños. Los encontramos mayormente a nivel del pulgar, al nivel del hallux. El hallux es el hueso gordo del pie, pero digamos a nivel de terminología científica se llama hallux. Y como les dice aquí, protegen a los tendones del desgaste excesivo y de los desgarros.
ellos sirven como punto de amortiguación entre los tendones y los huesos. El hueso sesamoideo más grande es la rótula, aquí lo vemos en una vista anterior y en una vista lateral. Él está sobre el fémur, en la rodilla, conformando la rodilla, y él justamente es un punto de paso de fuerzas entre el cuádriceps, el músculo cuádriceps, que es un músculo muy potente, y el tendón rotuliano pasa sobre él, ¿ok? Para evitar la fricción del tendón con el hueso fémur. Entonces, los huesos sesamoideos son para eso, son para evitar la fricción y la tensión entre los músculos y los huesos. Accidentes de las superficies óseas. Estos son, digamos, irregularidades que podemos encontrar en las superficies de los huesos, ¿ok? Los huesos presentan irregularidades en su superficie, lo que permite adaptarse estructuralmente. Muchos no están presentes al momento del nacimiento, sino que se van desarrollando como respuesta a ciertos tipos de fuerza, ¿ok? Cuando hablamos de depresiones u orificios, son las que forman articulaciones y permiten el paso de tejidos blandos. Y cuando hablamos de apófisis, son proyecciones o prominencias que sirven de inserción a ligamentos y o tendones. Por ejemplo, vemos acá, cuando hablamos de prominencias, vemos que son proyecciones, son partes de la superficie que sobresalen, y cuando hablamos de depresiones u orificios, son como huequitos, ¿ok? O partes del hueso que están un poco más profundas, más hundidas, y como dice aquí, son las que van a formar las articulaciones o permiten el paso de tejidos blandos, y las apófisis permiten el agarre, ¿ok? O la inserción de ligamentos y tendones. Ahora sí, muchas gracias.